una enorme dificultad, porque es disléxico. Ustedes no se imaginan el enorme sacrificio que hizo. El caso de este muchacho, y en la uva de Toshiro, un japonesito ciego, que, bueno, menos mal que encontró su compañera, la mujer que lo acompañó en toda la carrera, y le grababa todas las clases y le traducía, digamos, le grababa luego cada clase. La verdad que realmente, cuando uno ve ese tipo de casos, ¿no? Como otro caso que siempre me emociona cada vez que lo recuerdo y lo cuento. Yo era jovencito, era pinche, tenía 18 y 19 años, y llevaba las vistas, eran los expedientes, llevaban a las fiscalías, a las asesorías, y las secretarías. Y vi a una persona grande, adentro, discutiendo y profiriendo algunos insultos, qué sé yo. Y le digo, ¿qué le pasa? No, se está estudiando Derecho y si no entiende el tema de la pirámide de Kelsen, era el problema de dos filósofos que eran Kelsen y Hans Ross, que se estudian filosofía del derecho. Y le digo, llámalo. Era el oficial primero de la asesoría de menores, de acá en Tucumán. Digo, mira, no hay ningún problema. Si vos querés, nosotros teníamos el horario de invierno, 11:30 a 18 horas en tribunales de la vida, en esa época. Yo vengo a las 6 y te lo explico. Bueno, volví, le expliqué, conocí un poco porque había salido sobresaliente y había hecho un curso de las investigaciones fenomenológicas en alemán que se llama Husserl. Así que le expliqué bien, lo entendió, qué sé yo, nos hicimos amigos y me dijo, yo quiero que mi hijo y mis nietos me digan doctor. Brevemente, se recibió de abogado y fue juez nacional de los civil. Así que Antonio José Copelo. Esos casos que uno tiene en la vida lo marcan. Nada es imposible. Nada es imposible. Dos reflexiones antes de empezar la clase de unidades de hoy. Dos reflexiones importantes. La primera, que tiene que ver con el métier y con el derecho de familia también. Bueno, la decisión de la cúspide, digamos, del Partido Comunista chino, de permitir que las familias puedan tener un segundo hijo. En realidad, ya en forma parcial, desde el 2013, había supuestos donde se los autorizaba puntualmente. Pero esto nos trae a reflexión de un tema fundamental. La paternidad y la maternidad, y para los hermanos en el nuevo código, la comaternidad, cuando son parejas de un mismo sexo, o copaternidad cuando son dos hombres que contraen matrimonio, no tienen en general hoy, sobre todo los profesionales, entre sus ideales, tener un hijo. Y esto, que en estos momentos está ocurriendo un poco acá en Sudamérica, ocurre desde hace tiempo en Europa. Y esto ha generado que Europa tenga, digamos, es un país viejo. Es decir, por eso están recurriendo a la inmigración, ¿no?, para traer. Bueno, habría que pensar por qué ocurre esto, ¿no?
teniendo en cuenta que dentro de San Agustín, la justicia y el derecho natural, la procreación era uno de los postulados, uno de los fines del matrimonio, ¿no? Además de lo que se conocía como concupiscencia, pero, es decir, además del débito marital, la generación de una nueva vida estaban entre los papeles primordiales de un matrimonio. Bueno, ahora matrimonio, digamos que hay poco, pero de todos modos cabría plantearse ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? El crecimiento en China en los últimos 2 años en lo que hace a procreación era del 0,58%, nada. Es decir, digamos que los que normalmente son proclives a crear vida, ya decaído enormemente. Bueno, ¿a qué recurren algunos países? ¿Cómo incentivan? Bueno, a través de subsidios, a través de, ¿no? De ver la manera de generar el deseo, ¿no? A mí bueno, y algunas, ¿no? Algunas píldoras, algunas cosas. Pero me refiero que el Estado debe fijarse una política de Estado en este sentido. ¿Sí? Y el otro aspecto, no es tan dato, en la provincia de Buenos Aires se ha desactivado el programa de protección a las víctimas de violencia sexual. Ese es un punto atrás, o sea, un paso atrás, ¿no? Porque realmente son muchas y no hay protección ni tutela. Lo leí hoy ya horas, no, pero presumo que tiene que ver con el actual gobernador, ¿verdad? Digamos, las autoridades actuales. Entonces, bueno, es otra cosa que también tenemos que reflexionar. Hay muchos aspectos que debieran mejorarse, pero bueno, uno siempre tiene la esperanza, ¿no?, de que las cosas pueden mejorar. Yo estoy convencido de que van a mejorar. Peor, en algunos aspectos no podemos estar. Entonces quiere decir que siempre, cuando se toca a fondo, siempre uno tiende a mejorar. Bueno, listo. Bueno, hoy vamos a retomar el tema de las comunidades y fundamentalmente también en cuanto a los tipos de comunidades. Nosotros habíamos dicho, después sí, ahora no, sino, gracias, muchas gracias. Nosotros habíamos hablado de que la unidad predica, digamos así, un tipo de ineficacia, ¿no? La ineficacia estructural, que se produce en razón de los vicios o defectos atientes a la constitución del acto jurídico, a la estructura del negocio jurídico. ¿Sí? Se trata de una ineficacia absoluta, porque el negocio jurídico queda destituido de su efecto primordial, que es el efecto erga omnes. Nosotros habíamos dicho que había dos tipos de ineficacia. La ineficacia que da origen, ineficacia estática,
que da, y estructural que da origen a la nulidad, ¿sí? Y la ineficacia dinámica, que vamos a ver en la próxima clase, junto con los efectos de las nulidades, que tiene que ver no a efectos, digamos, estructurales o constitutivos del acto, que son los que dan origen a la nulidad, efectos que tienen que ver con el sujeto, el objeto, la forma del acto jurídico, efectos constitutivos del acto, sino el acto nace bien formado, pero hay efectos, como habíamos dicho en la clase anterior, sobrevinientes, ¿sí? Que impiden que el acto produzca efectos. Y nosotros habíamos mencionado el caso de la rescisión, la resolución, la revocación, y el último que es la oponibilidad o inoponibilidad, ¿sí? Que también vamos a desarrollar en la próxima clase. La teoría de la nulidad, ¿qué origen tiene? Siempre nos tenemos que remontar a Roma y su derecho romano. En Roma la nulidad solo se concebía para hipótesis de defectos de forma. En Roma las formas eran sacramentales, era muy importante el cumplimiento de las formalidades, ¿sí? Había, por ejemplo, en el derecho matrimonial, había tres tipos de matrimonio, la confarreatio, que era el matrimonio entre patricios, digamos, entre crente y la crente, donde se producía formalmente con 12 planes, ¿no?, que integraban el acto, que serían testigos calificados con lo que tenían las de varas, llevaban, ustedes deben haberlo visto en alguna película, tenían como un palo, para que tengan una idea, que ellos llevaban, y arriba decía Senatus Populusque Romanus, Senado y pueblo de Roma. Muy bien. Entonces, había que proferir una cantidad de términos sacramentales, y si había alguna equivocación, el matrimonio no se celebraba. De modo que era la confarreatio, la coentio, lo que antes se decía concubinato y se llama uniones convivenciales, lo mismo, yo ahora tengo que dar la próxima clase, lo que antes llamaba patria potestad en derecho de familia, y hoy se llama responsabilidad parental. Siempre les gusta cambiar los nombres, pero las ideas son las mismas, ¿no? Bueno, entonces, en Roma, si el acto fue celebrado fuera de las formas de la ley, podía ser nulo. En Roma hay tres etapas, digamos, en lo que hace al tema de las nulidades, ¿no? Por ejemplo, en una primera etapa, cuando el acto había sido provisionalmente ejecutado, el acto quedaba firme, pero daba un derecho a repetir lo que se hubiera dado o pagado en virtud de ese acto. En una segunda etapa, también el acto quedaba firme y, digamos, lo que se imponía era una sanción, es decir, una multa, más o menos severa la multa, y el acto quedaba intacto. En la tercera etapa, donde intervienen el pretor, a ver, ustedes en Roma pasa una cosa muy común. Las magistraturas romanas, primero aparece el consulado, como reacción ante el cónsul aparece el pretor, que eran dos, pretor urbano y pretor peregrino, y como reacción a la pretura aparece la censura y el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe, que era una especie de defensor del pueblo, para que ustedes tengan claro, porque cuando se cometían algunos delitos en Roma, se los declaraba sacer, se escribe sacer. Esto importaba que se le retiraba al individuo, era una especie de muerte civil,
el Estado le retiraba la protección y la persona podía ser muerta impunemente en la calle. ¿No es cierto? Esa era la costumbre romana. Entonces aparecen tribunos de la plebe que en principio lo que hacía era proteger a esta gente, digamos, de que no fuera muerta, ¿no? En Roma existía la muerte civil, en el derecho argentino nunca, es decir, nunca hay una persona que no tenga derechos, siempre algún derecho tiene, está claro, pero en Roma no. Perdón, ¿por qué hago tanto alusión a Roma? Ustedes sálvense, porque si alguna vez tienen la mala suerte de que yo tenga algún cargo directivo, lo primero que voy a hacer es volver a poner derechos romanos como materia obligatoria. Porque todo el derecho civil viene del derecho romano. El que sabe derechos romanos sabe el derecho civil. ¿Está claro? Desgraciadamente, los nuevos planes de estudio y el deseo de reducir, yo me fui de la Universidad de Morón cuando se redujo de 5 a 4 años y se eliminaron una cantidad de materias, lo que hace poco serio, o sea, producen abogados como una máquina de producir, y después nosotros pagamos las consecuencias porque realmente no saben nada, no saben nada. Incluso les cuento, nosotros, la Cámara Civil tomaba los exámenes para que se recibieran los corredores y martilleros inmobiliarios. Mi Dios, en un momento dado dije, no, yo estoy para esto, para tomar exámenes a estos tipos que vienen a tirarse lanzas porque no sabían nada. Uno me dice, mire, yo no lo puedo aprobar, usted no sabe hacer un boleto de compraventa, ¿qué puedo aprobarlo a usted? Dice, no, ¿sabe lo que pasa todo? ¿Sabe lo que pasa todo? Yo en realidad estoy en la transferencia de jugadores, me dedico así en la C, en la D, compro y vendo jugadores, ¿no? Pero bueno, me dijeron que por qué no me presentaba este examen. Y yo dije, no, mire, yo personalmente no lo voy a aprobar. Bueno, entonces nos reunimos, hicimos un plenario, todos los jueces de cámara, y dijimos que era imprescindible que las universidades crearan la carrera de martillero y corredor inmobiliario. Porque con un examen, dije, ¿sí? Una vez hoy estábamos viendo, creo que era para calcular, una persona amiga, entro y venía, el diploma estaba firmado por mí, el diploma de la persona esta, ¿no? Bueno, y ahora es una carrera universitaria, de 3 años, pero es una carrera universitaria. Bueno, así que hay materias, a ver, ¿ustedes tienen derechos humanos? No. Derecho al consumidor sí, creo que ahora sí. Bueno, hay materias que no pueden faltar en una universidad, ¿no? Por lo tanto, hay que revisar el plan de estudios, ver que ciertas materias... El derecho romano de yo cursé hace... Yo estoy retomando la carrera. Sí. Y la derecho en en ese momento la tenía que tenía derecho romano, la tuve que cursar. Y sí, hoy me acuerdo todavía de cosas y Bueno, a ver, a uno hay cosas que le pueden apasionar. A mí siempre me apasionó el derecho romano, siempre me gustó saber qué clase de gente eran los romanos, en qué se divertían, en qué pensaban, qué hacían. Realmente me pareció. Bueno, entonces, el nuevo concepto de nulidad va de la mano de esta tercera posición o tercera etapa, donde el pretor, por medio de la restitución, suprimía los efectos del acto viciado y el acto era declarado nulo por el magistrado romano. Esto se incorpora en la época de Constantino al Corpus Iuris Civilis, que es el derecho civil, pero podemos decir que el derecho romano no elaboró una teoría de las nulidades. Nosotros la vez pasada habíamos dicho, o habíamos dado, una de las definiciones de la nulidad, ¿verdad? Y decíamos que la nulidad
Esta es la definición tradicional. La nulidad es una sanción legal que priva al acto clínico de los efectos jurídicos normales. Sin embargo, López Olaciregui, Ernesto Lito Blanco y un grupo de profesores entienden que no es una sanción legal, porque dice que la sanción legal corresponde a una ilicitud. Debe haber una ilicitud para que la ley reaccione sancionando esa conducta. Y la nulidad puede configurarse en casos en que no hay ilicitud. Por ejemplo, el supuesto de error esencial y excusable, esa nulidad, dice, no sanciona a nadie. Entonces, en los actos viciados con ilicitud, la sanción consiste en imponer una reparación, una indemnización que se agrega a la nulidad, pero que no se confunde con ella. A ver, nosotros tenemos, esto les quiero explicar, tenemos para con todos deberes, un deber, incluso para con toda la comunidad, el deber de no dañar, porque este señor, que pobre, tenía alteradas sus facultades mentales, que agarró la motosierra y empezó a cortar cuantas cosas se le ponía adelante, ¿no? Este señor incumplió ese deber legal de no dañar. En la medida en que él violenta ese deber de no dañar, ese deber se transforma en obligación. Y esa obligación es concreta con una persona determinada, por ejemplo, al que le cortó el árbol. En el derecho civil, esa obligación genera una responsabilidad. Y la responsabilidad es indemnizatoria. Es decir, el derecho civil reacciona no privando de la libertad a una persona, sino reconociendo una indemnización. Ayer hablábamos, en derecho de familia, de cómo se había avanzado en las consecuencias patrimoniales de las sanciones impuestas en la filiación. Es decir, el que no reconoce en tiempo propio una filiación, ¿no? Es decir, vamos a poner un padre que no reconoce a su hijo durante muchísimos años y el hijo le inicia una reclamación de estado filial extramatrimonial para que lo reconozca. ¿Hasta dónde se ha avanzado? La Suprema Corte de Mendoza, con voto de Gemma Imagen de Carlucci, le reconoce una indemnización a un muchacho por el reconocimiento tardío del padre, por no haber satisfecho las expectativas que este chico tenía, diciendo que podía, si lo hubiera reconocido en tiempo propio, podía haber vivido mucho mejor. Es decir, podía haber estudiado, por supuesto, el chico era un chico de escasos recursos y el padre era un hombre de gran patrimonio. Pero miren hasta lo que se indemniza. También se indemniza un tema interesantísimo que llamó mucho la atención. Se trataba, esto es de la Cámara Civil de Capital, en fallo muy reciente, muy interesante. Era un matrimonio legalmente constituido, donde la esposa, él creía que eran sus 3 hijos, y un buen día la esposa le dice que esos hijos no eran de él. Les quiero aclarar los 3 cosas. Les quiero aclarar que en la antigüedad la madre no tenía legitimación para impugnar la maternidad, porque decía que estaría reconociendo su propio adulterio. Hoy sí, hoy todos tienen legitimación. Bueno, y entonces, ¿qué argumento dio este hombre? La verdad, interesantísimo. Dice que el reconocimiento
O sea, él no supo que esos hijos no eran de él. Él ya no tenía edad para concebir, si no podía tener más hijos. Entonces, ¿qué pasa? Perdió la chance de ser padre. Y eso el derecho lo indemniza. ¿Qué me cuentan? Está bien. Pero es interesante, esto no se hubiera planteado, ¿no? En otra oportunidad. Bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué dice López Olazirén? Dice que en realidad la nulidad no es una sanción legal, solamente se trata de generar una ineficacia en virtud del cual el acto no produce los efectos queridos por las partes y consagrados por la ley. Y dice que no toda ineficacia genera una nulidad, sino que determinados defectos constitutivos del acto jurídico, sujeto, objeto, causa, forma, esenciales y oportunamente invocados y probados son los que generan la nulidad. Eso es lo que dice López Olazirén. Para hablar de otro autor, Julio César Rivera, dice que los defectos son originarios, ¿no? Orgánicos y esenciales. O sea, no dice constitutivos, esenciales y vocales, sino que dice defectos originarios, orgánicos y esenciales a través de un proceso de impugnación y declaración judicial. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de la nulidad? La nulidad, dijimos, es una sanción de carácter legal, es decir, no hay otras nulidades que las establecidas en el Código. O sea, que el magistrado judicial no puede crear una nulidad que no está establecida en la ley. Algunas provienen de la ley, de la nulidad estructural, y otras, por defectos sobrevinientes, como yo le dije, vienen por acuerdo de partes, es decir, la rescisión, la revocación, la resolución del contrato. Es decir, yo celebro un contrato y me pongo de acuerdo con la otra parte que en ciertas condiciones el contrato podrá ser resuelto. Y establezco, por ejemplo, el pacto promisorio, el viejo artículo 509, y que si una persona no paga, por ejemplo, 2 cuotas consecutivas, se genera en la otra la posibilidad de resolver el contrato y quedarse como pena, quedarse con el dinero pagado como indemnización. Y bueno, o establecer el doble de la seña doblada, en fin. Bueno, dijimos entonces que la nulidad tiene carácter legal. La nulidad se predica siempre de un negocio jurídico, de un acto jurídico, no de otra cosa. No podemos hablar de nulidad de otra cosa, ¿no? Y digamos que aniquila los efectos del acto jurídico, volviendo las cosas a su estado anterior. Es decir, la nulidad, el efecto principal que va a producir es el reintegro, es decir, a mí me tienen que reintegrar lo que yo di y la otra persona me tiene que reintegrar el dinero o lo que fuere. O sea que vuelve las cosas en general la nulidad funciona entre las partes y no respecto de terceros. Sin embargo, en algunos casos, como establecía el viejo artículo 1051, cuando hay subadquirente de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo anulado, el acto le es inoponible. Quiere decir que no los alcanza a notar. Sí. Subadquirente. ¿Qué quiere decir subadquirente? Es la persona que le adquiere a la persona que es propietario en virtud del acto anulado. De buena fe
y a título oneroso. Quiere decir, si hay mala fe, no rige, y si hay título gratuito, es decir, que es una donación, tampoco funciona. Bueno, a través de un proceso de impugnación y declaración judicial. Más allá de que algunas posturas, recuerdan que decían que cuando la nulidad es manifiesta, puede y debe ser declarada a un oficio por el juez. En realidad siempre tiene que ser invocada. Y después el juez, si el vicio es manifiesto, lo declarará, y si el vicio no es manifiesto, no lo declarará. Invocado y probado. Acá lo dice bien claro, dice, los actos nulos que dice, los actos nulos se reputan tales, aunque su nulidad no haya sido juzgada, dice López Arcirelli, no significa que no deba ser invocada, y bueno, constituye la invocación este momento de impugnación a que nos estamos refiriendo. Y luego sí se llega a la declaración judicial del estado de la nulidad. La nulidad puede ser invocada por vía de acción o de excepción. Eso tiene que ver con el derecho procesal. A ver, por vías de acción o de excepción. La excepción es una defensa. ¿Qué quiere decir esto? Si el acto fue ejecutado, ya, es decir, una compraventa, yo ya le entregué la cosa y él me entregó el dinero, yo tengo que demandar la nulidad a través de una acción y un proceso ordinario, el juicio ordinario, donde nos reintegremos, nos restituyamos lo que nos hemos dado recíprocamente. ¿Está claro? Es decir, ella me tendrá que devolver la casa y yo le tendré que devolver el dinero. Es lo que normalmente sucede. Pero puede suceder que el acto todavía no se ejecutó y que, a pesar de la sangre enferma que lleva, el vivo lo quiere ejecutar y demanda, por ejemplo, hay un boleto que tiene vicios y la persona, el Estado que tiene vicios, demanda el cumplimiento del contrato y la escrituración. Entonces yo, ante ese pedido de cumplimiento del contrato y escrituración, yo le opongo la excepción como defensa. Es decir, una defensa. Así como cuando yo, por ejemplo, quiero... ¿Sí? ¿Ahí no? Sí, allá por ahí. Bueno, si yo quiero reivindicar un bien inmueble que fue usurpado, ¿sí? Le voy a poner que yo tengo una quinta y que no voy a menudo, y me la usurpan, me la ocupan. Esto, bueno, ahora los amigos de Merlo se salvaron un poco, porque el amigo Tacé era muy proclive a todo ese tipo de cosas, ¿no? Ocupaban inmuebles, ocupaban quintas. Y el problema es después cómo recupero ese inmueble. Hay dos maneras de recuperar. Pobrecito, yo tenía mi sastre que ya falleció, tenía una quinta por allá, y falleció la señora y él empezó a dejar de ir cada tanto. Y un día llega y encuentra gente dentro de él. Y por supuesto, no, lo echaron, ¿no? Entonces estaba muy preocupado, dice, yo voy a tener que hacer una causa penal. Y yo le dije, mire, tenemos que ser prácticos. Usted, no siempre, esto lo decía que en el margen de Carlucci, no siempre la justicia penal pone las cosas rápidamente en su lugar. A veces no pasa nada con la justicia penal, ¿no? Yo, por ejemplo,
en 40 años, jamás vi un condenado en un accidente de tránsito. Penalmente, me refiero. Penalmente. O sea, vienen sobreseídos. Yo lo condeno igual. ¿Está claro? Bueno, entonces yo le dije, mire, están los interdictos. El interdicto es una acción policial muy rápida, donde no se investiga la propiedad. Yo lo único que tengo que acreditar es que tenía la posesión de la cosa y la perdió. Y me la sacaron. Entonces, ¿qué hace el juez? Repone las cosas a su estado anterior. Fui despojado, bueno, muy bien, yo quiero que me vuelvan a poner en posesión de lo que yo tenía y me sacaron. Bueno, pobre hombre, menos mal, hizo ese proceso y al menos recuperó. Yo le dije, bueno, ahora que recuperó, quédese en el inmueble o ponga a alguien, usted no se lo van a volver a ocupar. Si no prospera este interdicto de recobrar la posesión, ¿sí? La única salida que tiene es el juicio de reivindicación. Se reivindica con un título, el título de dominio, una escritura de dominio. Y el que ocupa, supóngase el mismo caso, el que ocupó, el que está en posesión del inmueble, lo único que puede alegar es su posesión de mala fe y acreditar que durante 20 años se comportó como el verdadero propietario. Está claro, pagó los impuestos, bueno, hay una cantidad de cosas, eso lo van a estudiar en derechos reales, pero quiero decir que, ¿qué es eso? Es una defensa. Si yo demando la reivindicación, el ocupante ejerce una excepción, que es una defensa, de posesión veinteañal o usucapión. ¿Cuál es la diferencia entre la acción y la excepción? Que la acción yo gano el juicio y me reintegran lo que me tienen que reintegrar. En cambio la excepción es solo una defensa. Si yo triunfo, no pasa nada. ¿Está claro? No recupero nada. Me quedo en la posesión del bien, pero no gané nada. Es decir, para yo ganar, tengo que iniciar una acción de posesión veinteañal o usucapión y vencer al propietario. ¿Estamos o no claros? Eso es acción y excepción. Muy bien. Como yo les dije en la clase anterior, no vamos a repetir todo lo anterior, pero había 4 clasificaciones: actos nulos y anulables, y actos de nulidad absoluta y de nulidad relativa, ¿no? Que respondían a 2 criterios distintos. ¿Recuerdan? Un criterio era la manera como aparece el vicio en el acto jurídico. Si el vicio aparecía manifiesto en el acto, patente en el acto, si el vicio se ve con los ojos, ese vicio manifiesto daba origen al acto nulo. Y el acto nulo importaba que el juez debía declararlo porque no tenía que investigar nada, solo lo comprobaba. Es decir, si una compraventa es celebrada por un menor de edad, yo veo la partida, veo que es menor de edad, el acto es nulo, y se acabó, y declaro la nulidad. En este caso era un acto nulo de nulidad absoluta. Aunque se discutió mucho, hoy ya no se lo considera en nulidad absoluta, se lo considera en nulidad relativa. ¿Por qué? Porque en el caso de menores, como en el caso de personas con capacidad restringida o interdictos, el curador, el tutor, si él viera que el acto es beneficioso, puede confirmarlo. Y por lo tanto, sanea el acto y desaparece los vicios. Bueno, entonces, si el vicio estaba patente en el acto era nulo. Si era necesaria una investigación, aportar pruebas,
el acto era anulable. Y conjuntamente con esa clasificación había otra clasificación, que no tenía que ver sobre la manera en que aparecía el vicio, sino que tenía que ver con los principios que el Estado, ¿no? Principios que formaban parte de la esencia del Estado, los principios de orden público, o de moral y buenas costumbres, que son principios que el Estado, a través de sus normas constitucionales, defiende. Entonces, esto tenía que ver con la gravedad del vicio. Si el vicio era grave, porque comprometía principios esenciales del Estado, o alteraba la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la nulidad era absoluta. Y absoluta quiere decir insanable, quiere decir que no se repara. ¿Sí? No se puede reparar, no se puede arreglar. Como si usted tiene, qué sé yo, un objeto que se le cayó y usted lo pegó, cuando usted le pone agua, pierde. Entonces, ya lamentablemente está rajado, no tiene reparación. Entonces, la nulidad absoluta, cuando se comprometen esos principios, es irreparable, quiere decir, no puede ser confirmada, es imprescriptible, puede ser declarada, debe ser declarada por el juez, puede ser invocada por el Ministerio Público, por todos los que tengan interés en la nulidad. En cambio, cuando el vicio es menos grave porque, digamos que protege los intereses particulares de las partes, por ejemplo en materia contractual, es decir, que la ley establece una norma a los fines de proteger a ciertas personas en los negocios que estas personas realicen, ¿sí? La nulidad es relativa, es susceptible de confirmación, ¿sí? Y es prescriptible. Hay dos cosas que son importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, que son la prescripción y la caducidad. ¿Sí? En la prescripción, si un derecho prescribe, no se puede ejercer nunca más. ¿Está claro? En cambio, la caducidad se establece a los fines, a veces, de hacer cesar estados de incertidumbre, ¿sí? Y lo que caduca es la acción, no el derecho, la acción. Ahora, por ejemplo, el derecho de familia intenta dar veracidad y mantener los vínculos filiatorios. Yo no puedo dejar abierto un proceso de impugnación durante toda la vida, porque hacemos perder certeza. Entonces, ¿qué hago? Declaro la caducidad. Entonces, yo tengo un derecho para impugnar la filiación extramatrimonial, por ejemplo, a partir de un año desde la inscripción del nacimiento. Quiere decir, ¿no?, que yo, salvo que no sepa, si yo no lo sé, tengo que acreditar por qué no me enteré, y entonces el año corre a partir de que yo me enteré. Pero yo tengo que probar por qué no me enteré, porque me lo ocultaron, porque, no sé, la mujer se fue a otro lado y tuvo el hijo en otro lado. Entonces, el derecho establece un periodo de un año, y si no es ejercido ese derecho, por ejemplo, de reconocimiento de filiación o de impugnación, caduca el derecho. Entonces ya no se puede impugnar más. Les cuento otra modificación importantísima que mucha gente no sabe en el derecho de familia en materia de filiación, algo muy importante. Antes, cuando iba una madre y daba a luz en un nosocomio, y decía, bueno, lleva mi apellido, yo lo reconozco, es mi hijo, punto. Bueno, antes el tema terminaba ahí. Hoy no.
Porque, como la Argentina, a través de los tratados de derechos humanos, el interés superior del niño y todo lo demás, el Estado garantiza el doble vínculo. Por lo tanto, una vez que la madre da a luz, un funcionario del registro civil, lo primero que hace, habla con la madre y le dice los derechos del niño, cuáles son los derechos del niño y sus deberes, y le dice que, por favor, diga quién es el padre. Oh, yo no quiero decir, porque a mí no me interesa, porque el padre, que esto, que el otro, se rajó, no vino nunca, no pagó, no hizo esto, bueno, imagínate. Entonces, ¿qué hace? Pasan los antecedentes al Ministerio Público, el defensor de menores e incapaces, cita a la madre, usted tiene que ayudar, tiene que decirme quién es el padre, dónde vive, e impulsar el reconocimiento del padre. Y si ella no accede o da datos falsos de la identidad del padre o de dónde vive o de lo que fuere, el defensor de menores, el viejo asesor de menores, como se llamaba, inicia la acción y esa acción no se puede detener. Si vienen los dos y dicen, no, mire, nos hemos puesto de acuerdo, que yo, bueno, no tengo nada que ver, que esto, que lo otro, esto, no, al final. De modo que se reconoce el doble vínculo. Y, aunque yo no estoy de acuerdo, en La Plata, a través de una resolución administrativa, se reconoció el triple vínculo. En un caso de comaternidad, que no sé si lo conté acá, se le reconoció a dos madres, comaternidad y un padre. El caso de Mar del Plata. Pero es el único caso y no fue una autoridad judicial, sino una resolución administrativa. ¿Estamos? Bueno. Entonces, atención, prescripción y caducidad son cosas distintas. Y ahora nos vamos a el nuevo código y al artículo 386 que habla de nulidad absoluta y nulidad relativa. En alguna medida reitera o repite algunas cosas que yo ya leí. Son de nulidad absoluta 386, vamos al 386 hasta el 389. Entonces, son de nulidad absoluta los actos que contravienen o vulneran el orden público, la moral o la buena conducta. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección de los intereses de personas determinadas, o de ciertas personas. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad absoluta? Acuérdense que de acuerdo al nuevo código ya no hay más actos nulos de nulidad absoluta y actos nulos de nulidad relativa, actos anulables de nulidad absoluta y actos anulables de nulidad relativa. Solo existe la nulidad absoluta y relativa. Se facilitan un poquito las cosas, ¿no? El código de este simplifica muchas cosas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? La nulidad absoluta puede declararse por el juez aún sin petición de parte. A ver, sin petición no significa sin invocación. Me reitero, nunca se lo dije. El juez debe declararlo en la sentencia. Cuando ve el expediente, en la sentencia declara la nulidad. Pero para que el juez la declare, tiene que haber una invocación, es decir, hay que hacer un escrito, promover una demanda y se tiene que retirar la causa en juicio ordinario. Entonces el juez la declara. Pero no es que de oficio dice no, tal acto es nulo, o es de nulidad absoluta, no. Tiene que haber una causa. ¿Sí? Entonces, el juez, si bien manifiesta
¿ven? En el momento de dictar sentencia lo declara. Si hablamos de dictar sentencia, quiere decir que tiene que haber todo un proceso. ¿Sí? Muy bien. Puede derivarse por el Ministerio Público y por cualquier interesado. Ustedes fíjense cómo el código abre el juego a todo el mundo. Excepto, y acá hace aplicación de un principio fundamental. Nadie puede invocar su propia torpeza. El que es torpe se jorobó por torpe. ¿Está claro? Entonces dice, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. ¿Sí? Bueno, en la unidad absoluta no puede examinarse por la confirmación del acto ni por la prescripción de la acción. Vamos a volver sobre la confirmación, pero ¿qué es la confirmación de un acto jurídico? Es un acto por el cual una de las partes hace desaparecer los vicios o defectos que el acto jurídico tenía. Para que tengan una idea. Ya vamos a volver sobre eso. La nulidad relativa. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad relativa? Solo puede declararse a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente, esto es nuevo, no estaba en el código anterior. Excepcionalmente, hola, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo está la situación? ¿Sí? Bueno, les cuento el otro día, lo digo como está, el otro día me comí 1 hora y media en la autopista del Oeste. Terrible, terrible. Nos quedamos todos ahí. Ojalá tuviera mate. Y alguien que me lo cebaba, estaba solo ahí bigote. No lo sabía. Bueno, entonces, excepcionalmente puede invocarlo de la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Entonces, primero, la buena fe. La buena fe hay que acreditarla. Yo no puedo decir, yo tengo buena fe, sí, yo tengo fe, como decía el amigo Palito, no, hay que demostrar la buena fe. Y haber tenido un perjuicio, haber recibido un perjuicio importante. Yo no le hubiera puesto importante, porque ¿qué es un perjuicio importante? ¿Cómo probamos que es importante? ¿Qué es? Ay, está. Yo le hubiera puesto un perjuicio, y después el juez verá, ¿no? Pero poner importante, para uno puede ser importante y para el otro puede no ser. ¿Está claro? ¿No? Yo me acuerdo, entre los juicios, tantas cosas. Bueno, uno era pobre tipo, tenía un chalet en la calle, en la avenida Gaona, en ese momento, ¿no? Y le habían metido una confitería bailable al lado. Hoy no podía, claro, impresionante. Toda una causa, bueno, y llegó segunda instancia, qué sé yo, y al final cuando llegó el momento se atacaron todos, dejaron abandonada la casa, ¿no? Pero era tremendo. El otro le habían puesto una inyectora de autopartes, de automotores. Entonces estaba en la casa y de pronto ¡bum! Esas explosiones, bueno. Y en un tercer caso, y esto pasa muchas veces, en una casa le habían hecho un quincho pegado a la medianera y le habían plantado una cantidad de árboles, así que las raíces le habían levantado todo eso, ¿no? Y había también un incumplimiento municipal, porque ustedes saben que hay disposiciones municipales que obligan a retirarse, el quincho no puede ir contra la medianera, más verdad es que la mayoría lo hace contra la medianera, y debe retirarse 4 metros. ¿Verdad? Que a veces no conviene, porque si usted retira
4 metros y hace el quincho, ese espacio le queda. Entonces, ¿qué hacen? Lo hacen durante la noche y después, bueno, por hacer el planteo de subsistencia para que no lo hagan tirar abajo, porque pagará los derechos, la multa, lo que puede, pero el quincho queda ahí, ¿no? Bueno, entonces, también uno puede reclamar por las humedades que se pueden generar, o el levantamiento del piso, ruidos molestos. A ver, hay todo tipo de ruido. Bueno, sigamos. La cuestión es que dijimos, ¿no?, que debe haber experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse la nulidad relativa por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, es decir, la capacidad de hecho, la ausencia de capacidad de hecho, no puede alegarse, lo cual quiere decir que en principio es confirmable la ausencia de capacidad de hecho. Por ejemplo, yo otorgo un acto en la menor edad, el tutor o yo, cuando llegue a la mayoría de edad, lo puedo confirmar, salvo si obro con dolo. O sea, que sabiendo que no puedo otorgar el acto y con la intención de dañar los herederos. El dolo, acuérdense, es cuando yo quiero el acto y quiero el acto para producir un efecto dañoso. Quiero el acto y quiero producir el resultado dañoso. Es decir, tiene que haber un engaño, y el código habla de artificio, astucia o maquinación. Entonces, un ejemplo, yo vendo un reloj y yo digo, bueno, vendo roles de oro, ¿no?, en 500 pesos. Y resulta que ni es roles ni es de oro, ¿no? Hace mucho tiempo. Bueno, en principio, antes se podía usar el Rolex, ¿no? Después se dejó de usar. Pero ¿qué hacía la gente? Usaba relojes truchos, un Rolex trucho. Pero realmente se equivocaba, porque el ladrón no sabe que es trucho. Y por arrancar un reloj, te rompe el brazo. ¿Está claro? Entonces no usen el Rolex. Uno cada vez usa menos cosas, las va dejando, ¿no? Esto no lo uso y aquello no lo uso. No por la duda y aquello tampoco. Claro. ¿No? Porque ahora cada vez hay más daño, ¿no? A ver, de los que roban los cassettes, ya no hay profesionales, te rompen el vidrio, te deshacen el interior, ese era un tema. Después aparecieron los quemaautos, ¿no?, en algunas zonas de Buenos Aires. Y el otro día, la verdad, me dio una pena, digo. Encima era negro el auto y se notaba más, ¿no? En todo el capó le habían rayado, ¿no? Por el tipo va a tener que pintar todo el capó de nuevo. Pero digo, y hacer daño por hacer daño. Querer hacer daño, ¿no? Amén de, bueno, cuando roban las ruedas y todo, ¿cierto? El tema es a veces poderlas conseguir después para reponerlas. Y si le toca una Michelin francesa, ¿con qué la no entra? Ese es el problema, ¿no? Entonces, la intención de causar un daño y en general que sea irreparable. Es decir, si yo le quemo un auto, ¿no? Hay veces que se hace con intención. Yo me acuerdo de una propaganda en un noticiero de una mujer que a su pareja le hizo pomada el auto.
lo pasó todo. ¿Se acuerdan? Bueno, había una causa, buena o mala, pero era una causa. Pero hay gente que raya los autos, ¿no? Porque se da la gana. O porque usted no le paga el trapito, lo que el trapito le pide. A lo mejor le pide, ¿no? Entonces, por lo menos que te dejen darle lo que uno piensa, ¿no? Yo, 20, 30 pesos, no, 100 pesos. Bueno, nulidad total y parcial. ¿Cuál es el principio fundamental? La nulidad total es la que se extiende a todo el acto jurídico. Y la nulidad parcial es la que solo afecta una o varias disposiciones del acto. En principio, la nulidad de una cláusula o disposición no afecta a las demás. Cuando estas causas son separables, cuando se las puede separar. Si no son separables, acarrea la nulidad de todo el acto jurídico. ¿Qué hay que buscar acá? Que aún con la nulidad de esas cláusulas, el acto cumpla la finalidad para el que las partes acordaron. Muy bien. Y es lo que se denomina función integradora del acto jurídico que hacen los jueces, ¿no? En los casos de nulidad parcial, el juez deberá integrar el acto de acuerdo con su naturaleza y los intereses que razonablemente consideren perseguidos por las partes. Es decir, si yo tengo un testamento, me traigo un testamento, y hay cláusulas nulas, por ejemplo, porque están enmendadas y no salvadas, porque están interlineadas. Bueno, yo declaro la nulidad parcial de esas cláusulas, pero el testamento tiene que tener sentido, tiene que tener finalidad. Si yo anulando esas cláusulas, el testamento no vale como testamento porque, por ejemplo, no tiene institución de heredero, vamos a poner que la cláusula que se anula es la institución de heredero, ¿no? Está bien. A ver, está el testamento político de San Martín, que no tenía institución de herederos, eran consejos que le daba a su hija, ¿no es cierto? Pero no es lo habitual. En general, puede haber un testamento donde se reconozca un hijo, nada más. El reconocimiento puede ser post-mortem. ¿Sí? A lo que les quería decir, que todo esto a lo que yo me referí cuando les di los casos de filiación. Hablamos de la filiación biológica o filiación natural. El tema de la fertilización asistida es otro tema totalmente distinto. Es decir, si hay consentimiento previo, informado y libre, no se puede impugnar ninguna filiación. ¿Está claro? Si nosotros firmamos previamente el consentimiento informado, libre, después yo no puedo venir y decir, no, ese no es mi hijo. ¿Está claro? Por eso digo, las reglas en materia de fertilización asistida no tienen nada que ver con las reglas que tienen en la filiación natural. Y ahí vamos a tener que bailar con cosas que todavía no han sido reguladas por ley especial. Venían, este es un caso que está en el talón francés, venían por una pareja de Niza a Cannes, una belleza de lugar, pero el problema es que ahí se mató la esposa de Reñero,
Jane Kelly, creo que era actriz, ¿se acuerdan? Bueno, hay que ir muy atento, no se puede mirar la belleza del paisaje, generalmente que maneje otro. Y este matrimonio llevaba embriones, es decir, óvulos fecundados, y se van de la ruta, se cae el auto y mueren los dos. ¿Qué hacemos con los embriones? ¿De quién son? ¿A quién pertenece? Vamos a hacer otro tema. Nosotros hacemos un tratamiento de fertilización asistida. Entonces se fertilizan 20 embriones. Se implantan 4. ¿Qué hacemos con el resto? Con los que no fueron implantados. Bueno, tiene que discutirse y legislarse en una ley especial. ¿Es persona? ¿No es persona? ¿Qué hacemos? ¿Los destruimos? ¿Los donamos? Los donamos. Por eso digo que el derecho, la ciencia, en la medida, generalmente avanza más rápido la ciencia que el derecho, ¿no? Ahora, realmente a veces, si llega a... ¿Qué se hace ahora actualmente? ¿Cómo? ¿Qué se hace actualmente? Le explico. Dos cosas que quiero comentar, porque en esto, hace unos años, con una gente en el derecho privado hicimos un trabajo de investigación que se publicó en la revista que saca la facultad. Era muy interesante. Antes, cuando la madre daba luz, la placenta y todo se tiraba, ¿está claro? Pero se descubrió, a partir del tratamiento con células madre, se empezó con el tema del trasplante de médula ósea, que el tejido sanguinolento de la placenta y el cordón umbilical, esas células madre sirven para un tratamiento para el niño posterior al nacimiento, para un tratamiento, para un trasplante de médula, y eso se podía crioconservar. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, macanudo, hay obligación de los médicos, cuando la mujer da a luz, de explicarle ese derecho que le asiste. Pero claro, la crioconservación hay que pagarla. O sea, había que pagar una mensualidad. Después se creó un banco gratuito donde se almacenan estas cosas, pero le dan un periodo en el que usted lo tiene que usar. Si usted no lo usa y viene la señora y dice, y yo lo necesito, soy histocompatible con eso que usted tiene ahí y lo necesito para mi hijo, usted se lo tiene que dar. Usted no paga la crioconservación, no se lo tiene que dar. Y lo último que se ha descubierto es que las células tienen memoria. Esto lo usaron en Suiza con don Julio, un amigo don Julio Grondón, que cada vez que iba a la FIFA se hacía estos tratamientos. Las células tienen memoria. Si usted tuvo un infarto de miocardio, ustedes saben que generalmente el tejido queda necrosado y tiene una herida, ¿sí? Bueno, y a usted le inoculan vía endovenosa células vivas de miocardio y la célula se ubica en el tejido necrosado y lo repara. Esto es lo último de lo último y aparentemente sirve para tratamientos de Alzheimer y de ¿cómo se llama esta enfermedad? Parece que sería la solución esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple que hoy no tiene cura. Es decir, los avances de la ciencia son importantes, pero la ciencia siempre va más rápido que el derecho. El derecho es un poquito más lento, salvo en materia de familia, donde fue un cimbronazo, porque
Primero que no había divorcio vincular, ustedes saben que nunca hubo divorcio vincular acá, salvo un periodo muy breve durante el gobierno de Perón, un año, donde hubo divorcios vinculares en ese año. Pero después, con buen criterio, la ley 2334, la época de Zanón y Bosser, dijeron, bueno, vamos a dar media vuelta de tuerca, y dijeron, al divorcio sanción, la vamos a acompañar con un divorcio remedio. En el divorcio sanción había que probar toda la culpa, si hubo adulterio, si hubo injuria grave, si hubo esto. No, vamos a dar otro tipo de divorcio, que era el divorcio remedio. Macanudo. Estuvo bien, porque dejaban las dos posibilidades, dejaban la separación de hecho,